Buenos días, familia. Dado el gran cambio que ha dado el mercado inmobiliario, hay varios artículos, varios noticieros hablando de los diferentes aspectos que hay que prestarle atención, y este en particular habla de 5 aspectos fundamentales del cambio del mercado inmobiliario, del cual tenemos que hablar si queremos estar bien informados y tomar una buena decisión. Déjenme comenzar diciéndoles que todo lo que tratamos de compartir todos los días es con el fin de informar y de tratar de darles a ustedes lo último que está sucediendo para que tomen la mejor decisión. Sin embargo, recuerden que el concepto continúa siendo el mismo. Compra una propiedad que genere ingresos. Vamos allá. Los 5 aspectos que deben saber para esta próxima crisis inmobiliaria. Y hay un comentario que hace el artículo desde que inicia, que yo quiero explicarles a ustedes que a pesar de que sea muy popular, es falso. El primer comprador no puede hoy comprar porque tiene que competir con las instituciones y con los grandes inversores. Y déjenme explicarles algo acerca de lo que sucedió el año pasado con un récord del número de transacciones que se hicieron. De 6.2 millones de transacciones que se hicieron, el 20% en su totalidad, el 20% fue por parte de inversores. Que de ese 20%, 5 era de instituciones y el otro 15 era de pequeños inversores como tú y como yo, que reunimos dinero para poner el 20% de depósito y comprar una propiedad de renta. Pero el 80% de ese 6.2 millones de transacciones que se hicieron, 80% de ese 6.2 millones de transacciones lo hicieron familia de primer comprador. Entonces, quiero comenzar por ahí. Vamos a continuar hablando de los 5 aspectos. No esperes, aspecto número 1, no esperes una crisis inmobiliaria como el 2007 o 2008. En la crisis del 2007-2008, del 2005 a 2006, según este reporte, como bien sabemos, hubo una corrupción total en el sistema financiero, no solamente por parte de los bancos, sino también por los agentes, sino también por los tasadores, sino también por los inspectores, por todo el sistema financiero que se había completamente corrompido. ¿Corrompido? Déjenme saber cómo se dice la palabra correcta, porque yo creo que corrompido no es. Y en el día de hoy, en aquel momento, llegamos al punto en que se comenzaron a dar préstamos, por supuesto, de muy mala calidad, pero lo más importante de todo, con tasas de interés ajustables a los 2 años. ¿Y eso qué hizo? Ese fue el detonante. Hubieron muchos factores, pero el detonante principal fue ese. Al reiniciarse esas tasas que iban aumentando, ¿qué sucedió? Que el pago mensual de la familia promedio aumentó y no se pudo continuar pagando. Y a la misma vez, el que podía continuar pagando, como los demás no habían pagado y el valor de la propiedad estaba bajando, decidió simplemente dejar de pagar porque no tenía sentido. Y eso fue el detonante número 1. Sin embargo, en el día de hoy, la mayoría de los préstamos, como ustedes bien saben, alrededor de el 90 y tanto % de los préstamos que hay ahora mismo hipotecarios es de tasa fija. Pero no solamente eso, no solamente que es de tasa fija, sino de que el 50% de los propietarios en el año 2020 y 2021 hicieron refinanciaciones para las tasas más bajas que han habido en la historia, haciendo que su pago mensual sea mucho más pequeño de lo que era hace 3 años, porque redujeron su tasa de interés, a pesar de que hay muchos que hicieron una extracción no de la equidad, sino de la plusvalía, como ya muchos de ustedes me han rectificado, que la equidad es una palabra que no es popular en el idioma hispano, yo no sabía, sino que se utiliza mejor plusvalía. Bueno, ahí está, para todos aquellos que
quieren que yo mejore. Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos tratando de mejorar. Esa es la idea. Aspecto número 2. No. Los precios de las casas no se destruirán. Para que tengan una idea, en los últimos 2 años hemos visto un aumento de los precios de más de 20% anual. Y por ejemplo, aquí en Tampa, donde yo vivo, las propiedades en el 2020, a principios del 2020, el precio medio de propiedad era $253,000. Hoy es de $408,000. Casi el doble de lo que era hace 2 años. Pero no es solamente eso. Es que el pago mensual ha aumentado más del doble por el simple hecho del aumento de los precios y de la tasa de interés. Sin embargo, yo no coincido al 100% con este punto número 2 de que los precios de las casas no van a destruirse. Yo pienso que el precio de la casa va a caer ligeramente, alrededor de 5%, pero no quito de la mesa una destrucción del precio de la propiedad. Todo dependiendo de la Reserva Federal, como mismo puede volver a aumentar 20% el precio de la propiedad dependiendo de la Reserva Federal. Hay que estar observando la inflación, porque la inflación es la que nos va a decir cuál va a ser el movimiento de la Reserva Federal y por lo tanto a dónde va a ir el precio de la propiedad. Pero recuerda que es todo basado en el pago mensual. Vamos a continuar. Aspecto número 3. Menos vendedores. Esto yo lo he conversado con ustedes muchas veces y cada vez se ve más y más y más reflejado en los reportes de las distintas corporaciones, donde el inventario ya está por encima de hace un año, pero no es por propiedades entrando al mercado al ritmo más alto que hace un año, sino que es porque hay menos compradores, menos demanda y se están acumulando las propiedades en el mercado. No es que haya más vendedores en el mercado. Porque si tú tenías una propiedad de hace 5 años, hace 10 años, y ya tú tenías un pago fijo que es mucho más bajo del que tienes hoy. Pero además de eso, tú hiciste una refinanciación en el 2020 o 2021, tu pago mensual está cerca de estar alrededor de 20% de lo que es el día de hoy, el que compra en el día de hoy. Por lo tanto, a ti por la cabeza no te pasa vender. ¿Por qué? Porque solamente vender y comprar exactamente la misma propiedad o el mismo valor de propiedad, con el cambio de la tasa de interés, tú vas a pagar más en tu pago mensual de hipoteca. Que para mí, como ustedes bien saben, es lo más importante, no es el precio. Punto número 4. El sueño americano cada vez se hace más difícil. Yo coincido 100%. Cada vez se hace más difícil. Sin embargo, no es imposible. Como acabamos de hablar, 6.2 millones de transacciones se hicieron en el 2021 y el 80% de ellas fueron de residencia primaria. ¿Qué es lo que sucede? Que el depósito cada vez aumenta más porque aumenta más el pago, el precio de la propiedad. Pero además de eso, como hay tanta escasez de vivienda y han aumentado la renta 15% a nivel nacional, ¿qué es lo que sucede? Que el comprador que se está preparando tiene menos dinero disponible al final del mes para poder ahorrar y poder comprar una propiedad. Además de eso, la inflación, que consume más dinero del consumidor y hace que haya menos dinero para ahorrar. Pero si tú logras sacrificarte por 1 o 2 años, como nadie de tu círculo social está dispuesto a sacrificarte, vas a poder salir adelante por delante de tu círculo social. Entonces, pon eso en juego. Último aspecto número 5 y probablemente el más importante de todo. Hay mucha incertidumbre en la economía y hay que estar mirando qué sucede en el mercado inmobiliario. Como bien saben, la bolsa de valores ha tenido una caída en los primeros 6 meses con un récord tan pésimo que se remonta a la década de 1970.
Hace 50 años que la bolsa de valores no tenía un principio de año tan negativo. Además de eso, las criptomonedas, como ustedes bien saben, han caído más del 50% en su totalidad, con Bitcoin, que es la cabecilla, 55% en lo que va de año. Y además de eso, la inflación, que continúa aumentando con el último reporte de 9.1%, las rentas aumentando y las construcciones y el sentimiento del consumidor cayendo. Todo esto apuntándole a una Reserva Federal que tiene que forzar una recesión para poder frenar la inflación. Entonces, moraleja del asunto, todo esto va a estar relacionado con la inflación, en mi humilde opinión. Y no es un problema solamente de los Estados Unidos, como ustedes bien saben, el euro y el dólar por primera vez en muchos años están al mismo valor prácticamente, haciendo de que el dólar continúe estando cada día más fuerte, a pesar de que estando desde dentro no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hago, Joaquín? Yo te lo resumo en 5 pasos sencillos, no fáciles, sencillos. Número 1, ahorrar $1,000 lo más rápido posible. Número 2, pagar todas las deudas con el método de bola de nieve. Número 3, ahorrar un fondo de emergencia de 3 a 6 meses. Una vez que hagas esos 3 pasos de defensa, pasas a número 4, que es de ofensiva. Crearte una cuenta de retiro Roth IRA. Y número 5 y último, no comprarte la casa de tus sueños. Comprar una propiedad que genere ingresos. ¿Qué significa? Para los que son nuevos, bienvenidos. Comprarte una propiedad multifamiliar, un duple, un triple, un cuádruple. Vivir en un apartamento y rentar los otros. Si no hay multifamiliares en tu área, compra una propiedad singular que ya tenga estudios de renta, ya sea para renta fija o para Airbnb, cualquier metodología que decidas utilizar. De esa manera, tú vas a poder controlar el gasto más grande que tiene la familia promedio en los Estados Unidos, que es la vivienda. Y una vez que tú logres controlar ese gasto y reducirlo mucho, o ponerlo en cero, o en algunos casos que se genera flujo de caja con la renta que se generan de esas unidades, créeme que tu situación financiera va a cambiar por completo. Déjame saber qué crees de estos 5 aspectos del artículo. Como siempre, recuerden que yo les dejo los artículos que discutimos en la descripción del video para que ustedes los puedan leer y me dejen su opinión. Si te gustó, por favor, regálame un like, suscríbete al canal, comenta qué crees al respecto y que tengas un bendecido día. Se les quiere, familia. Chao, chao.